Es bonito verles, aunque sea por este medio, y doy gracias a Dios por sus vidas. Pues, como leímos en el Salmo 145, ¿verdad? Es un salmo de alabanza a nuestro Dios. Y pues me hicieron la tarea de pues compartirles sobre la vida de una mujer en la Biblia, ¿verdad? Pero quiero que antes de eso tengamos un poquito de introducción y me gustaría que prendieran sus micrófonos ahorita. Les voy a hacer unas preguntas. Entonces, antes de eso, quiero comentarles que yo he estado trabajando por gracia de Dios en un blog que es dirigido para mujeres. Lo he estado empezando con otras hermanas. Ya después les voy a pasar el link para que puedan leer los artículos. Y esta semana estuvimos hablando sobre las mujeres en el tiempo de esta pandemia. ¿Cómo estamos viviendo las mujeres este tiempo? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Hay unas que tal vez están batallando con sus hijos, que con las tareas, bueno, ahorita ya salieron de vacaciones, ¿verdad? Pero ahora los tienen 24/7, no sé. Hay otras que están lamentablemente perdiendo a su familia a causa de la enfermedad, hay otros que perdieron sus trabajos, ¿verdad? Entonces, les quiero hacer una pregunta y me gustaría que cada una dijera algo. Cuando nosotras miramos las noticias y escuchamos cómo está avanzando esta enfermedad y escuchamos pues las cosas malas que están pasando, ¿qué es lo que viene a nuestra mente en primer lugar? Que no nos queremos infectar nosotras. Okay. O sea, el peligro que tenemos de infectarnos al salir a la calle o etcétera. Ok. ¿Alguien más? En su defecto, por mi parte, ha sido un poco doblemente difícil porque pues me accidenté, entonces no puedo salir. No puedo salir a menos de que me lleven al médico y me llevan en la camioneta cerrada y me bajan en el hospital o clínica y me vuelven a meter a la camioneta, pero al escuchar, por ejemplo, en los tiempos de oración que tenemos los días jueves, escuchar a mis hermanas, pues pedir porque los esposos se quedaron sin empleo, porque cerraron los lugares donde tenían ellos sus pequeños comercios. En su defecto, una noticia que nos llegó ayer, que una de nuestras hermanas tiene un pequeño comercio y por esta situación de la pandemia, ella es viuda, comparte su casa con dos hijas y creo que dos o una nieta y está sin ingresos. Entonces nos ponemos a pensar, o en su defecto me pongo a pensar y a preguntarme qué es lo que está pasando y qué es lo que el Señor, qué es lo que nos está diciendo. Pues en mi calidad de que pues gracias al Señor no puedo salir, no puedo ver más, pero solamente sí escuchar o leer por las redes sociales todo el gran problema que se está realizando, llevando efecto. Entonces, para mí este tiempo de pandemia es una pregunta que sigo esperando respuesta o a complementar la respuesta. Propiamente siento que tengo como la mitad de la respuesta, pero necesito la otra mitad. Entonces, para mí, este tiempo, eso es lo que ha sido para mí y está siendo. Ok, hermano. Pues muchas gracias para las que participaron. Más adelante voy a estar haciendo otras preguntas donde vamos a seguir participando. Entonces, pues como les comentaba, este Salmo 145, es una alabanza por la bondad y el poder de Dios. Y es que
cuando nosotras miramos, o como comentaba nuestra hermana, cuando escuchamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor y vemos el avance, por ejemplo, de esta enfermedad, o escuchamos malas noticias que algún hermano perdió su empleo, pues nuestro corazón automáticamente se siente angustiado, es la verdad, somos humanos. Y empezamos a tener una serie de pensamientos que posiblemente nos alejan de lo que expresa el Salmo 145. Alabar a Dios, dice el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Recuerden que nosotras fuimos creadas para alabar al Señor, para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Y a veces nuestro corazón humano, nuestro corazón caído, nuestro débil corazón, está tan concentrado en las cosas que pasan a nuestro alrededor que nos olvidamos de la realidad, de por qué fuimos creadas, ¿verdad? Y como dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta es una expresión del rey David, que estaba pues atacado por sus enemigos, y dice que él iba a bendecir al Señor en todo tiempo, y todo tiempo habla del tiempo bueno y el tiempo malo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que estudiemos, ¿verdad? Que reflexionemos en que no importa lo que esté pasando, nosotros tenemos que alabar al Señor, pero ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, tal vez podríamos llegar a decir, bueno, pero ¿cómo voy a alabar al Señor cuando estoy sufriendo? ¿O cómo le voy a glorificar cuando acabo de perder a un ser querido, cuando mis hijos están enfermando, cuando mi esposo se quedó sin trabajo? ¿Cómo me voy a humillar delante de Dios si está viendo tanta calamidad alrededor mío? O como lo expresaba nuestra hermana Julia, a lo mejor pues ella no está pasando un buen momento, donde tiene un cuestionamiento en su mente, donde pues no sabe cuál es la otra respuesta. Pero la verdad es que Dios nos ha mandado a someternos bajo su voluntad, y un ejemplo muy claro de esto es en el libro de Job, ¿verdad? Hay un matrimonio, que es el matrimonio de Job, que perdió absolutamente todo, ¿verdad? Pero la manera en que cada quien respondió marcó la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya conocen, o más bien cuando leemos, nos enfocamos mucho en Job, pero cuando leemos de la esposa de Job, tenemos la tendencia de señalarla con el dedo gordo, ¿verdad? Porque realmente fue una mujer que sí pecó, o una mujer que se dejó llevar por sus sentimientos, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Bueno, la primera de ellas es que seguramente ella, al lado de Job, no padeció necesidades, porque ustedes saben que Job era una persona rica, que había sido bendecida por Dios. Dios le había provisto muchas cosas, muchas riquezas, ¿verdad? Y seguramente ella, hasta cierto tiempo, nunca padeció de necesidades físicas, materiales, porque Dios les proveía. Pero llegó un momento en el que, cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, oye, bueno, Dios le dice, mira, mi siervo Job, él me ama, él me obedece. Y Satanás le dice, no, pero es que tú le has dado muchas cosas, y si tú le quitaras las cosas, vas a ver que te va a maldecir. Y entonces Dios, yo sé que ustedes conocen la historia, Dios le dice, pues te doy permiso que toque sus cosas. Y ustedes saben que Job perdió, pues, todas sus posesiones, ¿verdad? Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta antes de hablar más sobre la esposa de Job. La segunda cosa es que, aun cuando el siervo todavía estaba hablando, llegaron con la noticia de que todos sus hijos estaban en una casa comiendo, así, en una fiesta, y de repente sopló un viento y destruyó la casa, y todos sus hijos murieron. Ustedes que tienen hijos, ¿cómo se sentirían con la noticia de que a su hijo le pasó algo, de que su hijo tuvo un accidente? No sé, yo creo que sería algo fatal. Ahora, a esta mujer le dijeron que todos sus hijos se habían muerto.
O sea, le acababan de decir, ¿sabes qué? Tu esposo acaba de perder todas sus posesiones. Ya no tiene trabajo, ya no tiene ganado, ya no tiene nada. Y llega otra persona en ese momento y le dice, ¿y sabes qué? También se murieron todos tus hijos. Imagínense el corazón de esa mujer. Luego, más adelante en la historia, ¿verdad? Sabemos que a Job lo tocó Satanás con una sarna maligna, ¿verdad? Y en ese momento la mujer, que ya había perdido todo, que ya había perdido a sus hijos, se da cuenta que su esposo se está rascando en el suelo, imagínenselo así lo dice la Biblia, con un pedazo de leña, con un tizón, y lo ve que está sufriendo porque tiene una sarna maligna. O sea, todo lo que le quedaba a su esposo estaba enfermo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se haya sentido ella? Y con esto no la estoy justificando, pero frecuentemente decimos, ay, es que la esposa de Job es un mal ejemplo, la esposa de Job, no sé. Pero realmente si nos ponemos a pensarlo, fue una mujer que también sufrió mucho, y las mujeres que somos más frágiles, pues a veces esas cosas nos afectan más o nos dejamos llevar más por esas cosas. Pero la diferencia entre Job y su esposa fue que Job se quiso humillar ante la voluntad de Dios y lo adoró. Las voy a invitar a que busquen en sus Biblias Job, capítulo 1, de los versículos 20 al 22. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. No sé si me estoy escuchando bien. Espero que sí. Sí, hermana, sí escuchamos. Amén. Qué bueno. Bueno, voy a darle lectura. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Seguramente la mujer de Job, quien no parecía que tuviera una relación con Dios, quien no parecía que cultivara su comunión con Dios, pues se sentía desesperada y desconcertada. Pero Job, que era un hombre temeroso de Dios, pues tuvo que humillarse ante la voluntad del Señor y lo adoró y expresó estas palabras que conocemos muy bien. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero, ¿cuál fue la razón por la que este hombre, en medio de todos esos acontecimientos, pudo alabar a Dios? Pues la razón fue porque era temeroso de él. Él sabía, él había escuchado quién era Dios, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que lo conoció a través del sufrimiento. Y también él pudo aguantar o alabar a Dios en medio de la desgracia porque sabía que Dios tenía un propósito con todo lo que le acontecía. Porque dice el versículo 22 que no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job era consciente de que todo lo que le estaba pasando era porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y más adelante vamos a ver cuál es este propósito. Entonces, pues Job también sabía que todo lo que alguna vez tuvo, su ganancia, su ganado, sus criados, sus terrenos, sus hijos, hasta su salud, todo eso provenía de Dios. Entonces, en respuesta a su esposa, ¿cómo iba a maldecir a aquel que le había dado todo y que también tenía el derecho de quitárselo? Job sabía que no podía maldecir a aquel que es dueño de todas las cosas. Lo único que podía hacer era humillarse ante su voluntad. Pero por otro lado, la esposa de Job era una mujer con una fe débil, como les comentaba. No parecía que tuviera alguna relación con Dios, no parecía que estuviera cultivando
su comunión con Dios, que fuera una mujer que le buscara mucho. Probablemente sí había escuchado porque su esposo le temía a Dios, pero ella no tenía algo personal con él. Y es por eso que ella no pudo soportar esta desgracia. Entonces ella se dejó llevar únicamente por sus sentimientos y eso la llevó a pecar. Eso la llevó a no ayudar a su esposo. Eso la llevó a desesperarse. Pero, hermanas, nuestra alabanza no debe depender únicamente de las buenas circunstancias o de cómo nos sentimos. No podemos alabar a Dios únicamente cuando todo nos va bien. No podemos glorificar a Dios cuando las cosas están perfectamente, ¿verdad? Sino más bien nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios debe ser un acto de humillación y sometimiento al saber quién es Dios. Es reconocer nuestra dependencia de Él y glorificarle por lo que está haciendo, sea lo que sea bueno, sea malo, porque dice otra parte, solo Dios nos va a dar el bien y no nos va a dar el mal. Él tiene sus propósitos, Él es sabio, Él es soberano, Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, la manera en que respondemos a la adversidad demuestra lo que creemos de Dios y cuánto confiamos en Él, ¿verdad? Si nosotras estamos respondiendo ante esta adversidad de la manera que respondió la esposa de Job, eso quiere decir que no creemos algo bueno de Dios o que no estamos confiando en Él o que no le conocemos, ¿sí? Porque esta mujer es claro que no le conocía, ¿ok? Bueno, entonces, hermanas, tal vez nosotras estamos atravesando sufrimiento a causa, no sé, de alguna enfermedad, el accidente que acaba de pasar la hermana, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Quizá sientes que estás pues desfalleciendo. Como dice el Salmo 119, a veces nos sentimos como que nos deshacemos. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. A veces nos sentimos tan ansiosas por pues por las circunstancias que es como si nos estuviéramos deshaciendo, ¿verdad? Pero recuerda que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es algo que la Biblia dice en Romanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, sabemos que lo que Dios está permitiendo que esté pasando en nuestro mundo es porque tiene un propósito. En la vida de Job, el propósito de Dios fue que Job le pudiera conocer verdaderamente. Eso lo dice el último capítulo. Job en Job 42:5, si quieren lo pueden buscar, si no aquí se los leo. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a leer mejor esa parte, Job 42. Ok, Job 42, del 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que trajo el sufrimiento a la vida de Job fue arrepentimiento y una relación verdadera con Dios. Ahora Job podía expresar que ahora sus ojos lo veían, ahora podía entender realmente quién era Dios. Entonces, hermanas, Dios quiere que le conozcamos verdaderamente a través de Jesús. Gracias a Dios porque por fe, las que estamos ahorita reunidas, creemos que ya somos salvas, que ya le conocemos. Pero también tenemos que recordar nuestro propósito por el que fuimos creadas. Y yo sé que esta frase ustedes se la saben bien, que es glorificar a Dios y gozar
de Él para siempre. No solamente vivir una vida alabándole como robotcitos o glorificándole como si no tuviéramos sentimientos, no, sino que Dios quiere que gocemos de Él a través de Jesús, que encontremos consuelo aún a través de la adversidad, a través de Jesús, y que le conozcamos verdaderamente. No sabemos cuál es el propósito de Dios al permitir lo que está pasando en la tierra. Por ejemplo, también lo que acaba de pasar aquí de la inundación. A mí nunca me había tocado. Ustedes saben que Córdoba pues no es un lugar que se inunde, gracias a Dios, pero Dios está permitiendo las cosas por algo y podemos estar seguras que Dios quiere traer arrepentimiento también a la gente perdida. Entonces, pues nosotras que ya conocemos de eso, debemos alabar a Dios. Nosotras que ya le conocemos, que ya sabemos su manera de actuar tan diferente. O sea, ¿quién le va a dar un consejo a Dios? Dice la palabra de Dios, ¿no? Él es sabio, entonces, pues Él sabe lo que hace. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea esta cuarentena? Podemos preguntarnos, ¿hemos tomado un tiempo para alabarle, para reconocer que es Él el que está haciendo todo esto y que no hemos sido consumidas por su misericordia? Le hemos dicho que, Señor, me estoy sometiendo, me quiero someter bajo tu voluntad. Tú das y tú quitas, sea tu nombre bendito. Hemos tomado un tiempo para alabarle, hemos cultivado nuestra relación con Él de manera que nuestro corazón rebose, desborde alabanza. Pues si no es así, hermana, quiero recordarte en esta noche que tenemos muchas razones para hacerlo. Y yo sé que tú lo sabes, pero vamos a leer unos versículos que están como ejemplo, ¿sale? Bueno, el primero es Romanos 8:28. Lo pueden buscar. Y no sé si alguien lo quiere leer, así que cada quien leamos un versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, hermana. Entonces, alabémosle porque Él es sabio y porque tiene un propósito al permitir que sufras, ¿ok? Ahora el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, hermana. Entonces, alabémosle porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alabémosle porque Él es el dueño de todas las cosas. Él nos tiene en la palma de su mano. Amén. Bueno, ahora el siguiente, Deuteronomio 31:6. Dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén, hermano. Entonces, alabémosle porque no estamos solas. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, Hebreos 13:14. Disculpen los perritos que aquí están ladrando. Ok, Hebreos 13:14 dice de la siguiente manera: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El 15,
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, alabemos a Dios porque esta no es nuestra ciudadanía permanente. Nosotros, este no es nuestro mundo, esta no es nuestra casa, dice este versículo, sino que buscamos la porvenir, la que Dios ya ha preparado para nosotros, nuestra real nación. Amén. ¿Ok? Dice el Salmo 13:6, te alabaré porque me has hecho bien. Entonces, alabemos a Dios porque también nos ha dado muchos beneficios. Igual lo dice el Salmo 103. Dice, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Probablemente nos hemos concentrado mucho en las cosas que nos han acontecido mal, podría decirse, y no hemos tenido en cuenta todos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas en estos días. Entonces, alabemos al Señor porque nos ha hecho bien. Y por último, penúltimo, Juan 3:16, que yo sé que todos conocemos. Vamos a alabarle a Dios porque Él envió a su único Hijo a la cruz del Calvario para rescatarnos de la muerte, ¿verdad? Ya si morimos físicamente, no debemos preocuparnos porque Él ya rescató nuestra alma ya está segura con Él. Y por último, ahora sí, el Salmo 145:3 que acabamos de leer dice, dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y el 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Debemos alabar a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza, de toda alabanza. Si nosotros dejamos de alabarle a Dios, no es que a Dios le vaya a pasar algo, no, nosotros necesitamos alabarle, necesitamos reconocer que Él es digno de alabanza. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque ese fue el plan de Dios al crearnos, alabarle. Ese fue el plan de Dios al crear todo el mundo, que toda su creación le alabe. Entonces, hermanas, recordemos que Dios tiene un propósito al momento de permitir que suframos y que lo que va a marcar la diferencia es cómo respondemos ante la adversidad. Si vamos a responder como la mujer de Job, como una persona que se deja llevar por sus sentimientos y si nos ponemos a pensar, realmente sufrió esa mujer. Realmente fue Dios el que también no permitió que hiciera otra cosa, o al menos no lo dice la Biblia. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Como ella o vamos a reaccionar como Job, que decidió postrarse y adorar a Dios y bendecirlo aún en medio de la adversidad? O también podemos recordar al rey David. Muchos de los salmos los escribió mientras estaba desesperado, mientras estaba ansioso, mientras estaba deprimido. Él no dejó de alabar a Dios. Entonces, hermana, no dejemos de alabar a Dios. Mujer, no te olvides de alabar a Dios, hermano. Vamos a hacer una oración y después creo que continuamos. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por la vida de cada una de mis hermanas que han escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque me has enseñado a mí también. Y sabemos, Señor, que lo que estamos pasando no es fácil. Cada una de nosotras tiene sus luchas, Señor, y esta enfermedad que tú has permitido que llegue al mundo ha venido a girar toda nuestra vida, Señor. Pero confiamos en ti. Confiamos en que tú tienes un propósito, Señor, y queremos alabarte porque eres sabio. Tú no haces nada solamente porque sí. Tú tienes tus planes, Señor. Y si los cristianos tenemos que padecer esto para que más personas conozcan a tu Hijo Jesucristo, te alabamos por eso también, Señor. Te alabamos porque estás permitiendo que estemos quietos
y porque sabemos que quieres que te conozcamos también más personalmente, Señor. Ayúdanos a alabarte en medio de nuestra aflicción y también, Señor, ayuda a mis hermanas en cualquier cosa que estén pasando. Gracias porque tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Y, Señor, confiamos en esas hermosas promesas, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te agradecemos. Sigue siendo con mis hermanas, sigue siendo con mi hermana Julia, Señor, por este accidente que tuvo y sigue fortaleciéndolas a cada una de ellas. Gracias, Señor, por sus vidas y por la oportunidad de compartir con ellas. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermana. Pues gracias a Dios porque sinceramente pues no había yo analizado un poquito más a fondo la vida de la esposa de Job, pero bueno, gracias, hermana, por su palabra, la palabra que nos trajo. Seguramente en las que escuchamos, pues Dios hará que esta semillita dé fruto para gloria de su nombre. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice en lo que dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a tener nuestro tiempo de levantar las ofrendas. Recordemos que esta ofrenda, cuando Dios nos dé permiso de regresar a su casa, se estará entregando esta ofrenda a la tesorera del grupo de mujeres, que es nuestra hermana Alba. Entonces, es una ofrenda muy aparte de lo que estamos levantando para la iglesia, para la tesorería de la iglesia. Dice Primera de Corintios capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a levantar nuestra ofrenda y vamos a cantar el himno que dice, hay momentos, lo anoté acá, no anoté el número de himno, pero ahorita en un momento se lo doy, el de hay momentos, es el número 394, himno 394, hay momentos, y en el lugar que nosotros hemos consagrado para depositar nuestra ofrenda, depositamos la ofrenda en este momento que estemos cantando. Cantamos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, nos salvamos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decir lo que lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Amén. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Yo voy a hacer esta oración. Señor, en este momento te doy gracias porque tú nos das el permiso de ofrendar para ti, Señor, para tu obra, para tu iglesia, para
tu servicio, Señor, y queremos pedirte que bendigas esta ofrenda, que sea de bendición para tu obra, Señor, que tú bendigas la fuente de trabajo de las personas que están ofrendando. Y, Señor, que sigas bendiciendo nuestra economía, Señor. Sabemos que nosotros dependemos de ti, no dependemos de un trabajo, ni dependemos de algo que el mundo pueda ofrecernos, sino dependemos de ti, porque tú eres el que sabe cuáles son nuestras necesidades, y tú eres el que nos da, Señor, lo que necesitamos, y de lo que tú nos das te estamos ofrendando, Señor. Recíbelo como un olor fragante, porque lo hacemos con amor para ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 454. Y le voy a pedir a mi hermana Sarita González que nos dirija con este himno 454. Y después le pido de favor a mi hermana Alba Celeste que nos despida con una oración, por favor, hermana. Himno 454, hermana Sarita, nos dirige usted con este himno. Amén. Lord, a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día. Oh, guárdame en tus potentes alas, sean por siempre la defensa mía.